exacto, sobre esto se deben multiplicar muchos. Pero también además de la escuela, de la escuela comedor, y esto se puso muy de relieve y está puesto muy de relieve en la pandemia, y particularmente por una cuestión también diferenciada. Yo soy docente de la universidad, donde el año pasado y este año estamos en virtualidad, pero también vivo en la ciudad de Buenos Aires, y ustedes saben que el debate de la presencialidad bajo el gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires es un tema de agenda política ya nacional, ¿no es cierto? Sobre lo que es el rol guardería de la escuela, no solamente comedor. ¿Por qué digo? Y que tiene que ver con el debate de la presencialidad. Eh, previo, inclusive esto fue un reclamo, fíjense las vueltas de la vida, y no solamente por casualidad. Tanto SUTEBA Matanza como otras seccionales combativas de SUTEBA, como mi sindicato AGD, las semanas previas al inicio, al decreto del aislamiento obligatorio, donde se suspendieron las clases, ya exigíamos la suspensión de las clases, antes de que se inicie el decreto, con el silencio, obviamente, de la conducción oficial de SUTEBA, Baradel y compañía, que esperaban y decían, no hagamos olas. Y nosotros desde la AGD para la Universidad de Buenos Aires, y ustedes desde los SUTEBAs opositores, decían, hay que suspender la clase porque ya entró el virus en el país y no puede seguir circulando en las escuelas, bla, 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 etcétera, etcétera. Y después, obviamente, la realidad impuso durante todo el 2020 la suspensión de las clases. Ahora, ¿cuál era el argumento? Decía, pero ¿cómo se van a cerrar las escuelas? Eran estos dos elementos, tanto que destacaba Hugo. ¿Dónde van a comer los chicos si se cierran las escuelas? O, Claro. ¿a dónde dejo los chicos si se cierran las escuelas? No pueden estar en casa, tengo que ir a trabajar si uno era una esencial, supongamos. Entonces, fíjense cómo el carácter comedor-guardería de la escuela ha desvirtuado el rol esencial de la escuela como una institución de transmisión educacional, ¿no es cierto? Y por supuesto, todo el debate de la presencialidad y toda la presión de las cámaras patronales y empresariales de este país para que vuelvan las clases no era por amor a la educación y porque los niños se eduquen, era porque necesitan que las escuelas estén abiertas para que los hijos de los trabajadores dejen a sus niños y a sus hijes en las escuelas y no pidan licencia ni dispensas para poder ir a trabajar, ¿no es Claro. cierto? Entonces, esto es muy importante destacarlo y tiene mucho que ver con el debate de la presencialidad. Segunda cuestión, y lo que tiene que ver con el malestar y algo que también decía Hugo de la salud mental. Miren, yo les voy a decir, si alguna vez a alguien se le ocurre hacer un estudio epidemiológico sanitario, ya que tanto se habla hoy de estos términos, sobre el grado de automedicación entre los trabajadores docentes de todo el país, se van a espantar, ¿no? Y no porque yo esté culpando a los trabajadores que se automedican. Lamentablemente estamos en un país donde el poder de lobby de los laboratorios y la industria farmacológica, particularmente en el campo médico, tiene un peso en la cultura muy fuerte. Y como circulan los ansiolíticos, el clonazepam, el ribotril, entre los docentes, pero de manera autoadministrada, ni siquiera prescripta, es alarmante. Ahora, ¿qué es eso? Eso es un síntoma de que, digamos, hay un altísimo porcentaje de trabajadores docentes, por todo esto que nosotros veníamos diciendo, que ya no dan más. Y que si no se medican, digamos, explotan. No con esto estoy defendiendo la... Yo en todo caso puedo defender, no es un problema político, la medicación como un acto médico necesario en algunas circunstancias, pero estoy en contra de la medicalización, de la cultura de que ante cualquier malestar, antes de preguntar y de dar vía a la palabra, medicamos. Porque muchas veces es necesario, bajo un tratamiento coherente, medicar. El problema es cuando la medicación termina obturando la palabra y la subjetividad y la historia que hay detrás de eso ante el malestar. Yo le digo, si alguna es no hace falta hacer un relevamiento serio, epidemiológico, en un método. Hablen, como seguramente hablan, con sus compañeras y compañeros, donde, mirá, no puedo dormir, hace 5 noches que no duermo, bueno, conseguí un médico amigo que me hace una receta y estoy tomando clonazepam. ¿Por qué? Porque la medicación, en todo caso, ahí el rol que cumple es que se pueda seguir produciendo, pero obturando
la vía de la palabra para ver, bueno, qué está pasando con este síntoma. Entre los docentes, les digo, entre los docentes universitarios y de mi facultad, que soy de psicología, y entre los distintos niveles de la docencia, producto de toda esta sobrecarga laboral, desvirtuación de roles de las últimas décadas, es monstruoso. Por Tercera eso, cuestión. sí, Sí, ¿vas por la tercera? sí, a Bien, ver, estoy tomando en apunte relación, porque muy interesante lo que decís, como para ir cerrando con unas preguntas sí, que tienen mucho que ver con lo que estás planteando. en relación al problema del delegado, miren, y del delegado en la pandemia, miren, lo primero que vino a instalar la pandemia es un cuadro en el ámbito educativo, hablo por conocimiento de causa en el campo universitario, pero también tengo entendido que ocurrió y ocurre en la escuela, en el nivel inicial, primario y medio. De la noche a la mañana cerraron las escuelas y, como sea, tienen que seguir dándose clases por la vía virtual, como sea. Lo cual ustedes bien saben que los primeros meses fueron de un cuadro de improvisación galopante, donde los directores de las escuelas decían, bueno, como sea, por WhatsApp, videollamada, Zoom, la gente no sabía qué era el Zoom. Nosotros ahora todos decimos Zoom, Zoom, pero antes de la pandemia muy poca gente sabía qué era el Zoom o qué era el Meet, ¿no? Y fue, como llamamos en AGD, una virtualidad forzada, sin ningún tipo de respaldo material, ¿no es cierto?, para poder garantizar las clases de manera virtual. Porque la ruptura y la interrupción de la presencialidad escolar y áulica, por supuesto que reconfiguró todas las relaciones sociales y comunitarias en el ámbito educativo. Entonces empezamos a conocer a los alumnos por Zoom, digamos. Los conocemos como cuadraditos proyectados en una pantalla de computadora, pero no los conocemos digamos, de cuerpo presente, como nos estamos conociendo nosotros ahora. Yo no, ahora yo puedo decir, bueno, sí, hoy conocí a Hugo, a Roberto, lo conozco a Andrés, pero lo que yo conozco de ustedes es una imagen proyectada en una pantalla. Perdón De que lo diga acuerdo. así con este tono humorístico, porque la fragmentación del cuerpo en lo imaginario no es menor. Ustedes no saben en este momento si yo estoy en calzoncillos, y yo no sé en este momento si ustedes están en calzones, y de la cintura para arriba parecemos que... Y esto que puede parecer un dato anecdótico, no es menor a la hora de la construcción del vínculo libidinal y del vínculo educacional con el alumno. Por lo tanto, la virtualidad vino a reconfigurar, digamos, en un cuadro de improvisación, todas las relaciones libidinales y educativas en la relación de los docentes con los docentes, de los docentes con los alumnos y de los docentes con las autoridades. Muy Ahora, bien. en este cuadro de improvisación, perdón, ¿qué pasó con el delegado? Claro. Porque la improvisación, lo primero que conlleva es la desorientación y la confusión. Entonces los delegados de la noche a la mañana empezaron a recibir sus compañeros y, che, yo no sé manejar Zoom. Y a mí el director me está presionando para que yo dé clases. Y Es no tengo tremendo. ni idea. No tengo Por, capacitación. Sí, Sí, perdóname, Hernán. Por eso me parece que ha llegado un punto muy interesante en lo que quería también profundizar Roberto Barbosa, y bueno, se acaba de despedir Rosana Espada, que tuvo que hacer porque tenía muchos problemas de conexión, pero agradeció mucho el nivel de exposición de ustedes dos, en función de las últimas preguntas, ¿no? Porque ustedes tuvieron, como tanto Hugo como Hernán, un rol muy importante como psicólogos de la salud mental, que trabajan reconocidamente en territorios como la ciudad de Buenos Aires y un distrito muy importante como es La Matanza en el Gran Buenos Aires, este, del contexto histórico, los avatares del régimen político frente a los trabajadores, un régimen donde hubo una alternancia de partidos que tuvieron que ver con algo muy importante como el partido peronista que ocupa en la historia argentina junto con la trayectoria de lucha de la clase obrera un rol muy importante en el imaginario social, y gobiernos nefastos como el que tuvimos antes del gobierno de Alberto Fernández, que fue el gobierno de Macri, donde bueno, la arremetida fue tremenda. Pero quería ahondar en esto, a propósito de la medicalización. Hugo me recordó mucho a una compañera de trabajo que él tiene y que pudimos llegar también a entrevistarla,
que se llama Yolanda Mora, que espero que siga trabajando ahí en la sala de salud Néstor Chino Oliveri, porque nosotros fuimos muy ansiosos, porque muchos de nosotros lo hemos padecido como docentes y como delegados, ahondaba en el tema del ataque de pánico. Es decir, esta situación tremenda que hay que vivirla para poder llegar a comprenderla, y encima es siempre diferente, pero sumamente acongojante, para la persona que lo sufre, ¿no? A mí, cuando lo he sufrido, las manifestaciones que he dado son muy diferentes de otras personas cercanas y compañeros míos. El delegado llega un momento que sufre tensiones muy grandes como cualquier persona. Entonces, todas estas cuestiones, los ataques de pánico, más allá de la ubicación política, porque Roberto hablaba mucho de la situación, porque se va a cortar dentro de unos minutitos, y bueno, retomamos como para ir cerrando ya, los avatares dentro del sindicato y con el régimen, el rol del delegado. Bueno, acá está el tema de las fobias, los miedos como el ataque de pánico, las crisis de angustia, las recurrencias adictivas, que las hay de enorme vida, no solamente las drogas ilícitas, las lícitas legales como el alcohol u otro tipo de consumo, la medicación, la alimentación convulsiva, la anorexia, el fumar, bueno, todas estas cosas que al delegado, porque es un ser integral como cualquier compañero docente, le afectan a la hora de poder mantener esta necesidad de un espacio, de un grupo operativo. A propósito de Pichón Revier, y que siempre me lo referenció Hugo Poyola, que es el rol de la comunidad, el aula, la escuela, tu grupo operativo, ¿no? La salud que se puede llegar a conquistar en función de estos fantasmas que son bastante concretos y que nos aquejan a todos, y más al delegado que está sometido a una presión tremenda de la exposición, que acá ya termino, porque me decía, cuando estuvimos hablando previamente con Hernán, las neurosis, ¿no? Estos goces, entre comillas, que más que hacernos bien, son reiteraciones donde uno tiene metida la libido y que vuelven a causarnos esta enfermedad que termina, y en la medida que se pueda evitar, mejor, quebrando al compañero que eligió ser delegado. Entonces, les dejo abierto para Hugo y para Hernán, si se corta retomamos, como para ir cerrando esta cuestión, ¿no?, de las últimas preguntas. La patología, los miedos y los espacios de salud, las maneras de poder conquistarlo en esta contingencia que es asumirse como sindicalista, como docente, como luchador, frente a tanta enfermedad, ¿no? Sí. Yo, Te escuchamos, Huguito, vos, Hugo y Hernán, no sé cómo quieran. Yo lo de los grupos operativos, por supuesto, se lo dejo a Hugo, que es el delegado pilloniano acá. Muy Y bien. lo digo como hijo de una egresada de la escuela de Pillón, como es mi madre. A ver, muy breve. Así como la pandemia vino a poner, a profundizar o a visibilizar cuestiones que quizás estaban un poco invisibilizadas, yo prefiero no hablar de ataques de pánico. A veces a mis pacientes, cuando en una primera entrevista me dicen, no, que lo primero que uno le pregunta a un paciente, bueno, ¿qué lo trae por acá? Porque no vino a la verdulería, tiene una entrevista con un psicólogo, algo le debe haber hecho ruido. No, tengo ataques de pánico, y siempre suelo decirle, mire, ojo, porque es como la humedad. Vieron que cualquier cosa, el problema es la humedad, y se usan rotulaciones donde se da por sentado un término institucionalizado, pero que puede terminar obturando u obstruyendo qué le pasa verdaderamente. Entonces digo, ¿y a qué le llama usted ataque de pánico? ¿Y qué me pasa esto? ¿Y usted qué le dijo que eso es un ataque de pánico? Está bien, lo habrá googleado, lo habrá Perdóname escuchado. que te interrumpa, Hernán. Hay una Sí, serie, y por ahí te sirve como elemento, que dieron en Netflix, que se llama Mindhunter, que son unos policías sí, ubicados históricamente en la división psicológica de entender la sí, conducta sí, de sí, los sí. psicópatas, que hay un policía que por tener una novia socióloga y por Sí, ahondar en el vi hasta porqué. el tercer capítulo, no me la spoilees. No, no, no. Pero, ¿viste cuando entrevista a este histórico asesino serial, Ed Sí, Kempler? que Llega va un a la cárcel, momento que, lo si va a mi, buscar a la cárcel. claro, es abominable lo que hizo, pero Sí, él sí. trata de convencer a sus compañeros que se deba a un contexto social, y llega un momento que él sufre un ataque de pánico. Sufre un ataque en 2 o 3 ocasiones, y el internet lo comentó mucho. Un compañero que se ahogaba, un policía que se ahogaba. Bueno,
te quiero dar a entender esto porque vos estás No, no, no. Ojo, no desacralizando el ataque de pánico y me parece es muy para, interesante. por eso, por ejemplo, cuando a alguien le decís, por ejemplo, bueno, ¿qué es ataque de pánico? Y me ahogo. Vos después podés terminar viendo qué es lo que verdaderamente lo ahoga, ¿no? Hay algo que lo ahoga. Digo, para eso, para las fobias, para lo que sea, pero no importa, es harina de otro costal. Decía que, a ver, hay un problema con el rol del delegado que la pandemia lamentablemente profundizó y que tiene que ver con un carácter desvirtuado del rol del delegado. Lo digo rápido, después lo vuelvo a retomar porque se está por cortar el Zoom. El delegado en realidad, o tal como yo lo concibo, su función es la de ser un organizador de sus compañeros en la lucha por sus derechos. Partimos de esa base. El problema es que en algunos aspectos en los últimos años, y hablo también por mi rol de delegado, el delegado pasó a ser ya no solamente estigmatizado por, y es el del sindicato, seguro que quiere ser delegado para tener licencia gremial y no laburar, y se debe llevar alguna cajita chica por abajo, sino más el rol del delegado gestor, ¿no? Un gestor administrativo del docente. Entonces, cualquier problema, che, me liquidaron mal el sueldo, tengo un problema con la licencia, va, llama al delegado, ¿no? Entonces, a veces esta cosa de que se destine el rol, ahí se está por cortar el Zoom hasta donde llegue, del delegado como organizador de sus compañeros en la lucha por sus derechos y se instala el rol del delegado gestor, entonces es el que tiene que decir, bueno, mira, en el estatuto docente, en el artículo tanto, en el capítulo de licencia dice eso, así que entonces a veces el delegado termina siendo un call center de atención al cliente. El arregla tutti. Exactamente. 24/7, ¿eh? 24/7. De lunes a lunes, de 0 a 24. De Che, cero. me liquidaron mal el sueldo, en el aguinaldo me figura esto, fíjate en el recibo. El problema es que, ahí se está por cortar el Zoom, en pandemia, con la virtualidad, todo este aspecto del delegado gestor creció exponencialmente. Entonces el delegado tenía que decirle al docente